El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, tome su cruz y me siga. Porque quien quiera salvar su vida la perderá, pero el que la pierda por mí la encontrará. Pues ¿de qué le servirá a un hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? ¿O qué podrá dar para recobrarla? Porque el Hijo del Hombre vendrá con la gloria de su Padre entre sus ángeles, y entonces pagará a cada uno según su conducta. Palabra del Señor. Envía tu Espíritu, Señor, serán creadas todas las cosas y renovarás la faz de la tierra. Amén. Bueno, hermanos, muy buenas tardes, noches. Vamos a hacer una reflexión en torno a esta celebración que aquí en el Eremitorio de la Luz de algún modo la dignificamos y la exaltamos por considerar al Padre Pío una persona muy influyente desde su historia de santidad ante lo que es la raíz misma de nuestra propia vocación y de nuestro propio carisma, ¿de acuerdo? Patrono, ¿no?, de este convento, que lo tenemos aquí a un lado, ha querido quedarse a un lado, no ha querido venir aquí al frente, que se venga, pero bueno, está aquí, ¿no?, a nuestra izquierda, aquí en el crucero del santuario. Y pues me gustaría, en primer lugar, señalar algo que yo creo que es fundamental. Siempre que la Iglesia celebra la historia de santidad de uno de sus hijos, que podríamos considerar que los santos son los mejores hijos de la Iglesia, lo que pretende es que cada uno de nosotros pueda ahondar en el conocimiento de esa historia de santidad, porque esa historia de santidad viene a dar una respuesta fundamental ante una necesidad apremiante en la vida de la Iglesia, ¿de acuerdo? Sobre todo porque hay santos muy específicos que a lo largo de la historia han venido a ofrecernos a cada uno de nosotros una pequeña luz de esperanza, de consuelo, de sabiduría, para saber de alguna manera enfrentar las exigencias, ¿no?, que van de algún modo ligadas a nuestra experiencia de vida cristiana, ¿de acuerdo? Y el Padre Pío en ese aspecto podríamos decir que es un balón de oro. O sea, ¿qué quiere decir? Que de algún modo es una historia de santidad extraordinaria y que permite que todos y cada uno de nosotros podamos de alguna manera dar una cierta respuesta ante una necesidad. Fundamentalmente, ¿qué es lo que hace el Espíritu Santo cuando de alguna manera obra ese prodigio de gracia en uno de los hijos de la Iglesia? Lo que pretende fundamentalmente es, ante todo lo que hay a nuestro alrededor, ofrecernos una luz, ¿no? La santidad surge cuando hay una necesidad apremiante en la Iglesia, ¿de acuerdo? Entonces, para que podamos entender todo el dimensionamiento de su historia, vamos a partir fundamentalmente de una pregunta. ¿A qué aspira fundamentalmente el corazón del hombre en este mundo? A la santidad. Bueno, muy bien, está muy elevada aquí mi amiga. No, yo lo diría un poco, ¿no?, como más aterrizado en la dimensión de lo humano. ¿Cuál es la aspiración más profunda que hay en el corazón del hombre? Yo os la voy a decir. La aspiración más profunda del hombre es la felicidad, ¿de acuerdo? Y algo arraigado en lo profundo de nuestro ser nos dice que hemos nacido para ser felices, ¿de acuerdo? Y no de una manera puntual. No, hemos nacido para ser felices de una manera permanente. Hemos nacido para ser felices eternamente. ¿De acuerdo? ¿Alguien está de acuerdo con eso? Porque el que quiera estar amargado, pues ya lo tenemos claro, ¿no? Que algo está mal. Vengas a los pies del Padre Pío, que algo no funciona. Pero todos, de alguna manera, ¿no?, hemos sido llamados a la felicidad. Hasta aquí todos lo tenemos claro. ¿De acuerdo? Por esa razón, cuando la experiencia del sufrimiento llega a nuestra vida, ninguno de nosotros tiene la capacidad para afrontar esa experiencia sin que de algún modo eso cause, ¿no?, en nosotros una dificultad, una tensión, una falta de aceptación.
Siempre de algún modo la experiencia del sufrimiento se convierte como en una especie de paradigma, de elemento de confrontación para la experiencia de la vida del hombre, porque no estamos preparados para ello. ¿O sí? Creo que no. Creo que aquí cualquier persona, cuando ha tenido alguna dificultad, algo que se reviste de sufrimiento en su vida, evidentemente eso le ha puesto a prueba. Y lo más normal es que al ponernos a prueba tienda de alguna manera a sacar pues cosas que de alguna manera no son buenas de nosotros mismos, ¿de acuerdo? Ante la situación del sufrimiento que no se acepta, que no se integra de manera adecuada, que no se sabe gestionar, que es lo que nos pasa a casi todos, pues evidentemente pues surge de nosotros pues intranquilidad, desasosiego, irascibilidad, tristeza. ¿Me explico? ¿Lo sabemos sobrellevar? ¿Cuál es la constante de la vida del hombre? Si hoy le dijéramos a la sociedad de nuestro tiempo, hay sufrimiento, ¿me explico? Hay sufrimiento, hay dolor, ¿qué diríamos? Pues a ver de cómo intentamos darle la vuelta a esa situación, ¿no? ¿Cómo le intentamos dar la vuelta a una situación así? Hay personas muy cercanas de mi familia, hay personas que cuando tienen un sufrimiento se desesperan y pretenden que haya algo que se los quite ya. ¿Conocen a alguien por así, alguien que sea así? Es que yo no quiero sufrir. Es entendible que no queramos sufrir, ¿de acuerdo? Porque no está integrado en nuestra naturaleza. No hemos sido creados para el sufrimiento. Según la revelación cristiana, según la palabra de Dios, ¿dónde está el origen del sufrimiento y el dolor? En el pecado. En el pecado original, ¿no? El pecado original trajo consigo unas consecuencias y dentro de esas consecuencias está esa experiencia, ¿no? En la que en algún momento nos vemos privados como de esa sensación de vivir, ¿no? Conforme a esa gracia de la felicidad eterna, ¿no? Parece que tenemos dificultades para poder de algún modo dimensionar nuestra vida dentro de esa perspectiva, ¿de acuerdo? Y es algo que nos queda grande a todos, sin distinción. ¿Me explico? No, yo tengo la fórmula adecuada para eso. ¿Ah, sí? Sí, yo tengo la fórmula adecuada. Aún el sufrimiento es aparente, el sufrimiento no existe en realidad, ¿no? Es parte de este mundo insulso, cuando realmente lo importante es lo espiritual. Mi marido no existe. Tenemos un problema enorme cuando de algún modo a través de las pseudofilosofías orientales se hace un planteamiento, ¿no?, de escape disfrazado del sufrimiento a través de un trascendentalismo, ¿no? Como escapar de la realidad, situarnos en una perspectiva como que más allá de la realidad misma, ¿no? Es la forma de escapar. Pues no, el sufrimiento es parte de nuestra vida. Y un cristiano jamás huye del sufrimiento. Vale, padre, vale. Pero es algo que tenemos que decirlo, porque tenemos que aprender de cuántas cosas podríamos librarnos, de cuántos dolores de cabeza, de cuántas angustias, de cuánta desesperación, si aprendiéramos a gestionar la realidad del sufrimiento y el dolor, tal como se nos enseña a través del Evangelio. Hemos escuchado unos textos de la palabra de Dios que son textos que hemos escuchado un montón de veces. Que yo no me gloríe, dice San Pablo en la carta de los Gálatas, que yo no me gloríe si no es en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. ¿Es lo que nos sale por naturaleza? ¿Dónde estaban a propósito los apóstoles cuando Cristo estaba siendo crucificado? Habían huido ante la inminencia de algo que de algún modo ellos no estaban preparados para vivir. El acontecimiento de la pasión y la muerte de Cristo les quedó grande. ¿De acuerdo?
¿Cómo es eso de que yo me gloríe en la cruz de nuestro Señor Jesucristo? Eso significa fundamentalmente poner de manifiesto lo que dice el Evangelio. El que quiera seguirme, ¿queréis seguir al Señor? ¡Ay, que es muy majo! Sí, quiero seguir al Señor, porque el Señor es maravilloso, porque el Señor no es amor. Bueno, si quieren seguirme, el que quiera seguirme, que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. Señala el camino, y ese camino pasa, evidentemente, no para quedarnos en él, pero pasa indefectiblemente por la dimensión de la pasión y la cruz para llegar a la gloria y la resurrección. ¿Queréis llegar a la gloria y la resurrección? Sí. Es un poco lo que se plantea a la luz de los dos montes que aparecen, ¿no?, justo antes del misterio pascual de Cristo. Hay un momento que Jesús está en el monte Tabor, está en la transfiguración, están los apóstoles. Qué bueno es estar aquí, porque se manifiesta la gloria de Dios, porque se manifiesta la felicidad. Pero Jesús le plantea a ellos tres que no nos podemos quedar ahí porque tenemos que terminar nuestro recorrido. ¿Y hacia dónde se dirigía el Señor? Hacia otro monte. ¿A cuál monte? Al monte Calvario, al monte Gólgota. Y allí en ese monte no había nadie que dijera qué bueno es estar aquí. Pero es el camino que ha señalado el Señor. Entonces, ¿cómo hacemos para dimensionar esta realidad? ¿Cómo podemos aprender? ¿No? Fundamentalmente lo que nos ofrece la revelación cristiana y especialmente a través del ejemplo de sus santos. Entonces ahí donde tenemos la maravillosa historia del Padre Pío, ¿de acuerdo? Porque toda la historia del Padre Pío se circunscribe dentro de lo que este Evangelio plantea, una participación plena en el misterio de la cruz de Cristo, ¿de acuerdo? Pues ya sabéis que el Padre Pío es un sacerdote estigmatizado que de alguna manera revivía en él la pasión cada vez que celebraba la Santa Misa. La Santa Misa del Padre Pío era la misa con mayúscula, ¿de acuerdo? Porque en la celebración de esa Santa Misa él renovaba toda la pasión en sí mismo, en su propia persona, y de ahí viene de algún modo el significado de la estigmatización. Revivo, ¿no?, el sufrimiento de Cristo para que a través, ¿no?, de esa participación en el misterio de Cristo se abra una fecundidad extraordinaria de vida, salvación y redención. Nadie lo podría dudar como consecuencia de los enormes frutos espirituales de la vida del Padre Pío, ¿de acuerdo? Pero enormes frutos de vida espiritual. Miles y miles y miles de personas se agolpaban allí, ¿no?, en búsqueda de una respuesta a las inquietudes más profundas de su vida. Y todo eso, ¿dónde se fraguaba? ¿Dónde se dimensionaba toda esta fecundidad? A través de la experiencia del sufrimiento, porque ser estigmatizado, ¿me explico?, es una realidad que lleva a que de alguna manera vivas constantemente con el sufrimiento en tu vida. Y ahí es donde yo de algún modo me solidarizo con todas aquellas personas que viven sufrimientos de manera permanente, de manera crónica, ¿de acuerdo? Que el sufrimiento hace parte de su vida, está integrado en su existencia, ¿me explico? Tanto aquellos que derivan de las enfermedades físicas como aquellos que van ligados a los dramas existenciales, a los sufrimientos del alma, ¿de acuerdo? Tenemos una multitud de experiencias que nos ponen a prueba, como el sufrimiento físico y la enfermedad, ¿de acuerdo?, que hace parte de la contingencia de nuestra vida. ¿Podemos escapar de ella? Pero si yo me estiro y me pongo botas, no, da igual. Aunque te pinten las canas, aunque de algún modo te vayas a Turquía a ponerte pelo, ¿me explico? O sea, que no vas a poder evitar que la hermana enfermedad, que el dolor y el sufrimiento aparezcan en algún momento en tu vida. Hace parte de la existencia humana, no podemos huir de esa realidad. Dice el Papa San Juan Pablo II, cumple su función de alguna manera. El sufrimiento nos advierte que hay algo mal, ¿no?, en nuestro organismo, ¿no? ¿Me explico? Porque nos tenemos que acostumbrar a ser conscientes de esa, digamos, fragilidad. ¿Me explico? Es verdad, ¿no?, que ante esa exigencia lo que el Señor plantea fundamentalmente es que el hombre, primero que todo, no lo rechace, que es lo principal, ¿no? Hay gente que se encuentra conmigo en la calle. ¿Qué tal, padre? ¿Cómo está? Yo muy bien. Bueno, muy bien. Pues nada, pues, ¿y tú cómo estás? Yo bien mientras tenga salud. Y a mí me entra ahí, Señor, por Dios, no le den ni un, vamos, que ni se machuque un dedo. ¿Me explico? Porque si no, menudo drama.
Si lo que para ti fundamentalmente es un criterio de vida buena es tener salud, el día que te enfermes, primero vas a pensar que Dios te está castigando por algo que has hecho. ¿Me explico? Cosa que no es verdad. Y luego, de algún modo, pues te vas a confrontar y vas a discutir con Dios de por qué a ti, por qué te ha pasado a ti el hecho de que te visite la hermana enfermedad. Nosotros necesitamos ser conscientes del alcance de esas limitaciones. Por tanto, tenemos que aceptar que en algún momento en nuestra vida tengamos esa sensación de que no tenemos un control sobre todos los aspectos de nuestra vida. Porque es una realidad que tenemos que enfrentar, sea porque de algún modo la enfermedad sea patente en nuestra existencia o porque paulatinamente nos vamos acercando a esa realidad. Como la persona que cada vez va sintiéndose con menos fuerzas, con menos capacidades, con más dependencia, que le tienen que ayudar. Si esa persona no acepta esa circunstancia en su vida, ¿qué le va a pasar al final de sus días? Que va a ser una persona completamente amargada, incapaz de alguna manera de aceptar que necesita ayuda, que necesita cuidado, que tiene que de alguna manera confiar y abandonarse en medio de la situación que está viviendo, porque no se puede remediar. Nuestra vida, los días de nuestra vida en esta tierra están contados. Entonces la experiencia del sufrimiento, del dolor físico y la muerte son cosas que están latentes, ¿no?, en nuestra existencia. ¿Las sabemos sobrellevar? Según la revelación cristiana y conforme a las enseñanzas del Padre Pío, que fijaos qué importante es, ¿no? Ya sabéis que el Padre Pío tenía un especial apostolado de acompañamiento hacia las almas que sufren, ¿de acuerdo? Hay un momento que Dios inspira en su corazón la construcción de un hospital, se llama actualmente la Casa del Sollievo de la Sofferenza, ¿no?, la Casa del Alivio del Sufrimiento, ¿de acuerdo? Una obra increíble, ¿no?, para su tiempo. ¿Y sabéis dónde se le ocurrió que tenía que ser ese hospital? En la cima de un monte perdido en la región de Apulia, ¿no? Me explico, que todo el mundo decía, pues estás loco, ¿cómo se te ocurre en algún momento construir un hospital? Pero él lo que pretendía fundamentalmente era ofrecerle a todas las personas enfermas, a todas las personas que experimentaban sufrimiento en su corazón, el tener un sentido en ese sufrir, para que ese sufrimiento no fuera un sufrimiento sin esperanza. Un sufrimiento sin esperanza es un sufrimiento dramático, es un sufrimiento que nos hunde, es un sufrimiento que a fin de cuentas saca lo peor de nosotros mismos. Si de algún modo él quiso esa obra, quiso aliviar esa carga, fue para que cualquier persona y cualquier cristiano que tuviera que vivir esa situación encontrara, ¿no?, un lugar donde se promocionara algo que va ligado a la enseñanza del Evangelio, que puedes unirte en tus sufrimientos a la pasión de Cristo y ofrecerte con Cristo para que la fecundidad de la vida de Dios se manifieste en medio, ¿no?, de las necesidades de la Iglesia. ¿Cómo lo hizo quién? Como lo hizo el Señor, que se ofreció por nosotros. Ese es el sentido que le damos a la cruz, porque nosotros cuando contemplamos la cruz contemplamos un acto de amor, un amor tan grande, un amor tan magnánimo que es capaz de dar la vida por nosotros. Si una persona está enferma y está sufriendo y en lugar de ensimismarse, victimizarse, ¿me explico?, pobrecito yo, ¿no?, en lugar de algún modo de considerar que todas las personas tienen que estar atendidas, ¿me explico?, que es dramatizar. Si en lugar de eso abraza la cruz de su enfermedad, la acepta y se entrega con Cristo y pide por su familia y pide por las necesidades de la Iglesia y del mundo, está convirtiendo su sufrimiento en una oblación, en una entrega, y esa entrega tiene un valor fecundo en la Iglesia. Y es extraordinario. ¿Me explico? Es quien de alguna manera ha tenido la oportunidad de encontrarse con una persona que entiende el sufrimiento de esa manera, esa persona nos da una lección de vida extraordinaria. Además, porque esas personas normalmente tienen mucha paz, mucha tranquilidad, porque todo lo dimensionan desde la gracia. Todo es oblación y entrega. ¿Como quién? Como Cristo. Y como sabe tu corazón que estás amando, porque es un acto de amor como el de Cristo en la cruz, pues es lo más grandioso que te puede pasar en la vida. Sufrir con Cristo para entender y comprender la naturaleza de un amor que en lugar de mirarse el ombligo, es capaz de algún modo de ofrecerse por el bien de otros. Y esto no lo entiende el mundo.
Esto no lo entiende el mundo. Y fue lo que hizo el Padre Pío. ¿Por qué el Padre Pío tenía tanta fecundidad? ¿Por qué tantas personas iban a confesarse a San Giovanni Rotondo? Porque ¿qué hacía él con su propio sufrimiento físico? ¿Qué hacía él? Continuamente se lo ofrecía a Dios en unión con Cristo en la celebración de la Santa Misa. Por eso había tanta fecundidad. Porque el Padre Pío fue un santo generoso, que no le negó nada al Señor. Y cuando el Señor le dijo, pues abrázame en la cruz, el Padre Pío estuvo dispuesto a decir, hágase. Cuando te visite la hermana enfermedad, cuando experimentes sufrimientos, cuando de algún modo se te ponga a prueba, porque hay situaciones que se te escapan de ese control y te ves de alguna manera frágil y débil, eso es lo que tienes que hacer. Porque es lo que puede ofrecerte a ti la garantía de tener paz y de poder de algún modo completar, dice San Pablo, completar en mi carne lo que falta a la pasión de Cristo. ¿De acuerdo? ¿Queda claro? Y digo, Señor, por favor, que no seamos tan quejicas. Somos muy quejicas. Por todo, de alguna manera, dramatizamos la vida. ¿Me explico? Y muchas veces ese dramatismo hace que seamos personas que están continuamente demandando atención de los demás. No hay nada más maravilloso que la abnegación y la entrega en el sufrimiento, porque ayuda a que en ese aspecto rompas esa estructura perniciosa que te hace tanto daño. ¿Me explico? Es que una persona que de algún modo lo dimensiona así, siempre está como el emoticon ese que está así. Y eso no ayuda en nada. Vamos, no, ni te ayuda a ti, ni ayuda a los demás. Entonces, Él nos propone ese camino, que es un camino exigente, pero el Señor nos ofrece su gracia para que podamos vivirlo en unión con Cristo. Entonces, hay que enfrentarlo. No solo confiando en nuestras propias fuerzas, es verdad, con la ayuda de la gracia, pero tenemos que abrazarlo. En la película La Pasión hay un momento en el que le ofrecen la cruz al Señor y el Señor la abraza. No sé si os fijáis en esa escena, el Señor se abraza a ella como si estuviera abrazando a su madre. Y lo está viendo el ladrón el que el cuervo le pica. ¿Me entendéis? ¿No? Los que han visto la película, y le dice, pero qué tonto, qué necio, abraza la cruz. El mundo no lo entiende. Es más, el mundo se escandaliza. Lo más normal es que una persona que no dimensiona el sufrimiento a la luz de la gracia de Dios y a la luz del conocimiento de la revelación cristiana acerca del sentido del sufrimiento, normalmente lo que lleva es a justificar su ateísmo en razón del sufrimiento mismo. ¿Me explico? Se convierte en un escándalo, en algo que priva de sentido la pobre lógica del hombre y por tanto le lleva a chocar contra todo, y especialmente contra Dios. Entonces yo os pido que tengáis un corazón generoso, no le neguéis nada al Señor. No le neguéis nada. Si en lo digo con el corazón, en la mano, no le neguéis nada al Señor. Si el Señor os quiere invitar a uniros a Él en medio de esa realidad, inmediatamente dimensionad una fecundidad. Rezad por vuestros familiares, rezad por nuestra sociedad, rezad por nuestros gobernantes, por el fin de la guerra, ofreceros. Todo eso será amor, en definitiva, en el corazón, y eso os dará paz. Pero como os resistáis, como no lo aceptéis y os rebeléis ante esa realidad, ante ese sufrimiento, si lo negáis, estáis perdiendo una oportunidad de gracia y normalmente la consecuencia es que os vais a amargar. Si hubiese aquí si hubiera aquí personal sanitario, médicos, enfermeras, ¿no?, que están acostumbradas de algún modo a situarse dentro de la perspectiva del sufrimiento en todos y cada uno de nuestros hospitales, dígase el Reina Sofía, la Risaca, el Morales Meseguer, ¿cuál sería la constante de lo que nos encontramos normalmente en el dimensionamiento de esa realidad de nuestro mundo? ¿Se vive con sentido cristiano? ¿Se vive con sentido cristiano? ¿Cómo es el ambiente en el que se sitúa esta realidad?
es de paz, de tranquilidad o de tensión, de lucha, de irritabilidad. ¿Me explico? Y estamos perdiendo una maravillosa oportunidad. Una maravillosa oportunidad. ¿De acuerdo? Ahí la función tan importante de la capellanía en los hospitales, ¿no? Del acompañamiento a los enfermos, para ayudarles a que dimensionen este sentido de la realidad del sufrimiento. ¿De acuerdo? Porque es lo único que les puede ayudar a encontrar ese consuelo. ¿Qué me decís de las personas que sufren porque son ancianos y porque son dependientes? Una persona que ha estado toda su vida acostumbrada a tomar sus decisiones, a ir donde quiere, a hacer lo que quiere, y que de repente va llegando la vida, le va restando fuerzas y ahora necesita de los demás, que en principio no va a dejar, evidentemente, y se va a rebelar y va a sufrir. ¿Qué nos encontraríamos en los geriátricos? ¿O qué nos encontraríamos en las personas que en algún momento viven ese sufrimiento porque de algún modo se encuentran con sus fuerzas limitadas? Frustración, dolor, porque de algún modo esta revelación del misterio de Cristo permanece ajena al mundo. ¿Hay trabajo que hacer? Bien. Ayúdanos para que esta verdad fundamental en la vida cristiana y en la vida del hombre, nos ayude a ser generosos y a aprender a ofrecer en lugar de quejaros. ¿Me explico? En lugar de... Yo el primero, evidentemente, ¿no? Yo me encuentro un atasco y empiezo a quejarme. Señor, gracias por trabajar mi paciencia. No, desgraciado, no se mueve. Me río. O sea, siempre estamos quejándonos, siempre de alguna manera nos estamos resistiendo. Y por eso perdemos tan fácilmente la paz. Asociaros, la invitación. El que quiera seguirme, que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. Seamos en ese aspecto generosos en el ofrecimiento de nuestra propia vida y sobre todo de todo aquello que en algún momento purifica nuestro corazón. ¿De acuerdo? ¿Vale? Si no veo convencidos, hoy nadie cena. ¿De acuerdo? Ya digo, yo aquí, yo. Total, ya es lo último del día, a la hora que terminemos es lo de menos. Así que lo tengamos súper claro, que un cristiano abraza la cruz. Y eso significa fundamentalmente ofrecerse con Cristo para abrirse a una fecundidad que es mucho más grande de la que podemos llegar a imaginar. Esto lo comprendieron los niños de Fátima. Jacinta tenía una infección pulmonar, ¿de acuerdo?, que le generó una llaga abierta en su pecho. Os podéis imaginar los sufrimientos que tendría esta niña, ¿no?, que ni siquiera podría pasar agua sin dolor, ¿no? Y en las memorias, ¿no?, que recoge Lucía, una de las cosas que más se admira, ¿no?, del fin de la vida de Jacinta es que continuamente y con un rostro cuasi angelical, a todas las personas que le visitaban y le transmitían de alguna manera su preocupación por su situación de salud, las únicas palabras que salían de sus labios es por la conversión de los pecadores. Amor. Una niña fue capaz de comprender el sentido profundo de esta gracia tan extraordinaria. Yo os invito a que no solamente lo dimensionemos en nuestra vida, sino que también es importante que podamos transmitirlo a aquellas personas que en algún momento lo sufren. Por eso es tan importante el acompañamiento a los enfermos, ¿de acuerdo? Por eso es tan importante que ellos de algún modo experimenten nuestra cercanía, nuestro cariño, nuestra disposición de ayudarles a que en algún momento su corazón se abra, porque es una realidad que es exigente, que no es fácil, y nosotros podemos consolar con el consuelo que Dios nos da a nosotros. ¿Queda claro? ¿Qué otro aspecto del sufrimiento es importante considerar? ¿Sabéis cuál es uno de los sufrimientos que tenemos y muchas veces ni siquiera lo percibimos? El sufrimiento moral. O sea, el pecado produce un daño en el corazón del hombre. ¿Me explico? Cuando no hacemos las cosas bien conforme a Dios, eso produce un desorden interior y ese es un sufrimiento muy grande para nosotros. ¿De acuerdo? Porque estamos privando el corazón de la gracia.
Y si privamos el corazón de la gracia, el corazón se va a sentir vacío a más no poder. ¿De acuerdo? Y cuando un corazón está vacío, se hace más esclavo, se ha dicho. Y normalmente las esclavitudes causan más sufrimiento para el corazón. Con lo cual una persona que vive, ¿no?, realmente sin Dios en su corazón está condenado al fracaso existencial. Aunque luego pueda presentarse ante los demás como una persona feliz porque tiene todo lo material, porque tiene todos los placeres de esta vida desarrollados, ¿me explico? Pero no atiende fundamentalmente a lo más importante, que es el vacío de su corazón. ¿De acuerdo? Entonces, hay que vivir en gracia. Esa es la invitación. Y tenemos que aliviar ese sufrimiento. ¿Cómo se alivia ese sufrimiento? Con la misericordia. ¿A qué se dedicó el Padre Pío en su vida? A confesar. ¿De acuerdo? A confesar. Ya sabéis que con una peculiaridad, que el Señor le otorgó gracia para ver y conocer la conciencia de los demás. Yo pienso, como me la dé a mí. ¿Me explico? Lo que pasa es que al Padre Pío le dieron todos estos dones con... Pero dicen, no, mejor no. ¿No? O sea pero, ¿qué significa conocer la conciencia de los demás? Ser capaz en algún momento de desentrañar de los demás eso que en algún momento impide que las almas puedan desarrollarse plenamente en Dios, que es la realidad del pecado. Muchas personas que iban a confesarse allí, que le iban a contar milongas al Padre Pío, el Padre Pío normalmente les decía, ¿y esto y esto no lo vas a confesar? Porque evidentemente nosotros muchas veces tenemos como una especie de sensación de temor de abrir enteramente nuestro corazón y de desnudarnos a nivel del alma delante de Dios para que Él pueda sanar nuestras heridas. A veces de algún modo cometemos un error de tener vergüenza de poder hablar realmente de las cosas que tenemos en el interior del corazón. ¿Me explico? Vergüenza para pecar, no para confesarse. ¿Entendéis? Es que si no el Padre se va a enterar de todo. Pero es que tú te estás confesando con el Señor. En realidad, no, ¿me explico? O sea, tú le estás entregando las cosas a Dios. No tienes que dimensionarlo en el aspecto de lo humano. Ya sabéis que los sacerdotes tenemos un requisito y es el guardar sigilo de todo lo que acontece en la realidad del sacramento de la confesión para que se salvaguarde realmente esa unión entre el alma y Dios a nivel de conciencia. Pero somos tontos cuando de alguna manera escondemos cosas en la confesión. ¿Y puede pasar? ¿Puede pasar? Pues claro que puede pasar. Y de hecho pasa. Porque todos nosotros tenemos esa dificultad de realmente mostrar cuáles son nuestras heridas. ¿Por qué te avergüenzas? ¿Por qué lo adornas? ¿Por qué te escondes? Abre tu corazón y saca toda la pobredumbre que hay en él, porque solo así tendrás salud en el interior del corazón. Mientras en algún momento tú no hagas ese ejercicio de desnudar tu alma al Señor y de sacar todo lo que hay, eso que queda dentro del corazón al final, pues termina haciéndote daño. ¿Estáis de acuerdo? Entonces que nadie me diga que se robó una cuerda si después de la cuerda estaba una vaca. ¿Me explico? ¿Me entendéis, no? Me robé una cuerda. No, te robaste una vaca. Di las cosas como son. Saca todo lo que hay en tu corazón. Es una maravilla, ¿no? Que el Padre Pío haya recibido esa gracia del Señor y que a tantos y tantos y tantos penitentes les concedió ese alivio a nivel de conciencia, revelándoles incluso aquello que no se atrevían a confesar. ¿De acuerdo? Entonces, aliviemos esa carga. Es liberar la mochila. Y espero de todo corazón que nosotros seamos dignos, ¿no?, los sacerdotes, de poder de algún modo considerar que nuestra misión no es condenar ni juzgar, sino ofrecer el rostro de la misericordia de Dios a todos los que se acercan con confianza a liberar su corazón de esa carga. ¿De acuerdo? Y finalmente, y créeme de corazón que me ahorro como 3 horas de homilía. Y finalmente, solamente querría dar otra apreciación, esto último, ante algo que de algún modo pues es algo que también hace parte de la experiencia de nuestra vida. Tenemos unos sufrimientos que no entendemos. ¿Me explico? Porque el sufrimiento físico total, entendemos que de alguna manera pues la enfermedad hace lo suyo.
¿Me explico? Y estoy... algo necesitarán, ¿no? O sea, es como hay algunos que... ¿Te duele algo? No. ¿Necesitas algo? No. Sí. No seas terco. Sí, necesitas ir al médico. No sé si o sea, el dolor es revelador. Hay algo mal. ¿Me explico lo que quiero decir, no? Igual que el dolor moral, ¿no? Ese que produce el pecado. Pero cuando el dolor proviene de una injusticia, de lo que nosotros juzgamos como una injusticia, cuando el dolor se da como consecuencia de un proceso de purificación de nuestras almas, porque lo que se purifica muchas veces es nuestra forma de entender las cosas, nuestra propia voluntad, cuando se da ese tipo de dolor, qué difícil aceptar una injusticia, ¿no os parece? Que esta persona, padre, Carmen está rajando de usted. Está hablando mal y ha dicho esto. Que Dios la bendiga. Qué difícil no es ser defensivos, ¿no? Ante la situación de ese tipo de sufrimientos cuando las personas en algún momento nos hacen daño. ¿Me explico? O cuando en algún momento, como consecuencia de nuestro propio progreso espiritual, de repente somos purificados en cada una de nuestras potencias. ¿Me explico? Ante situación. El Padre Pío pasó por 2 sufrimientos, los más grandes de su vida, a ese nivel. Fueron 2 persecuciones, ¿de acuerdo? La primera del Santo Oficio, porque creían que de alguna manera toda su realidad era obra suya, ¿de acuerdo? Hay una famosa frase, ¿no?, de uno de los que estudiaron el caso del Padre Pío, donde dice la persona cuando hace el informe al Vaticano, dice, el Padre Pío se infringe a sí mismo, ¿no?, las heridas de sus llagas pensando tantas veces en la crucifixión de Cristo. Se las autoinflige mentalmente. Y la respuesta del Padre Pío, pues piensa que eres un burro a ver si te salen orejas. El Padre Pío tenía mucha guasa, dentro de lo que cabe, ¿no? Era muy serio, pero tenía sus puntitos, ¿no? Sus puntitos, ¿no? Me persigue la Iglesia. Y ante una gracia extraordinaria, la Iglesia no tenía capacidad de manejar la situación. Muchas envidias, ¿no?, ante un hombre que había recibido una gracia extraordinaria. Le pasó también a Bernardita Subirús con la superiora que tuvo cuando entró a la comunidad religiosa. La envidia como consecuencia de una gracia sobrenatural. Y es la Iglesia la que se le va encima. Claro, como con la Iglesia hemos topado, Sancho. ¿Me explico? O sea, que la misma Iglesia le purifica. Que le purifique el comunismo cuadra más. Pero que le purifique la Iglesia misma era para que el Padre Pío dijera, yo me voy a hacer mi propio chiringuito. No sé si me entendéis. La Iglesia misma le purifica. ¿De acuerdo? Años más tarde, cuando ya la Iglesia había aceptado de alguna manera, ¿no?, pues su situación, cuando ya le permitió de alguna una vida pública, porque durante muchos años tuvo que celebrar misa y estar encerrado, sin contacto con la gente, ¿de acuerdo? Es una cosa terrible, injusta, pero ¿qué creéis? ¿Que el Padre Pío criticó a la Iglesia, al Papa, al Santo Oficio, a su obispo? No. Todo lo aceptó y lo ofreció, como lo que hemos hablado. Llega un momento en el que cuando ya tiene todo, ¿no?, cuando ya le abren todo el camino, ¿de acuerdo? Le abren todo el camino, de repente, ¿no?, pues hay una situación peculiar dentro de su comunidad, que son los capuchinos, ¿de acuerdo? Pues resulta que ya en aquellos tiempos se planteaba el tema de las famosas pirámides, ¿no?, que atraen mucho la atención de las personas en el ámbito de la inversión, ¿de acuerdo? O sea, que tú das un dinero y de repente ese dinero mágicamente se triplica, se cuatriplica, entonces tú das ese dinero para que se cuatriplique y entonces voy a tener mucho dinero en poco tiempo. Como lo que pasa con las bitcoins. Así que tened mucho cuidado con eso, ¿de acuerdo? Porque ahí caen mucha gente de manera muy inocente, ¿de acuerdo? El atractivo del dinero fácil y rápido, siempre pensar, algún trullo habrá. ¿Me explico? Algo raro será, ¿no? Tened un poquito de... para que la soberbia y para que la codicia y la ambición nos ciegue. Pues resulta que los capuchinos, ¿no?, con la Iglesia hemos topado, Sancho, que los capuchinos vieron en esto una oportunidad de ensanchar
sus arcas y sus riquezas. Y metieron un montón de dinero en una de estas famosas pirámides, ¿no? ¿De acuerdo? Y claro, el hombre que hizo esto era un italiano muy famoso en aquella época. Y los capuchinos quedaron sin dinero. Quebraos. ¿De acuerdo? Y el Padre Pío estaba recibiendo todas las donaciones para construir el hospital de la Casa del Sollievo de la Sofferenza, ¿no? Entonces, claro, vino el superior de la comunidad. ¡Ah! Pues que el Padre Pío nos dé su dinero. Y el Padre Pío tuvo la valentía de defender la honestidad de todos aquellos que estaban haciendo esas donaciones para el hospital para no satisfacer el error que habían cometido los capuchinos por su ambición y su codicia, que el mismo Padre Pío les denunció. Entonces hubo una persecución dentro de su propia comunidad. Los suyos le persiguieron. Ante esas experiencias, ¿qué podríamos decir nosotros? ¿Eso sería duro? Que de alguna manera, ¿no?, vivamos ese tipo de situaciones. ¿Es difícil? Pero ¿quién las vivió primero? Es más, yo diría que el verdadero sufrimiento injusto es el del Señor en sí, ¿no? Porque a veces no nos creemos muy justos, pero en fin, ¿no? Pero el verdadero hombre justo, que no todo lo hizo bien y sin embargo fue condenado injustamente a muerte. ¿Y qué hizo Jesús? Lo aceptó. Lo aceptó. Prefirió, antes de anteponer su lógica, abandonarse y confiar en Dios y decir, de todo esto, Dios de alguna manera sacará algo bueno. Dios manifestará su voluntad, porque Dios está al lado del pobre y al lado del que sufre. ¿Confiáis en eso? ¿Que la justicia viene de Dios y no de los hombres? Pues solo en esa paz, solo en esa seguridad, solo en esa certeza, el corazón del hombre puede descansar. Porque de lo contrario la vida sería trágica y dramática. Si somos capaces de sobrellevar esta exigencia, si aprendemos del ejemplo de los santos que siguieron las huellas de Cristo, nuestra vida de alguna manera encontrará esa lógica. ¿De acuerdo? Es verdad que yo hoy cumplo 50 años, ¿verdad? Y yo pienso, ¿no?, dentro de la peculiaridad, ¿no?, de la coincidencia, solamente yo podría decir una cosa en el día de hoy, una cosa clara y contundente. Si yo algo he aprendido en la vida, ¿no?, lo que le ha dado bagaje, ¿no?, a mi, digamos, al ejercicio de mi ministerio sacerdotal, al hecho de lo que yo soy como persona, son todas las cosas que me han hecho sufrir, que no han sido pocas. ¿Me explico? Que no han sido pocas. Tampoco voy a decir, es que me pasó esto. No. Es cuestión fundamentalmente de comprender que el crecimiento y la maduración de las personas pasa indefectiblemente por el hecho de superar estos aparentes, ¿no?, escollos insalvables. Cuando de algún modo nos visitan esas realidades y esas exigencias, es verdad que sufrimos. Yo el primero, que nos resistimos, yo el primero, pero he aprendido, ¿no?, la lección gracias, ¿no?, a la cercanía del Maestro, que continuamente viene, ¿no?, a reforzar la idea de que lo mejor que podemos hacer en ese momento es abandonarnos, confiar y ofrecernos. ¿El Señor me ha defraudado cuando he tomado esta actitud en mi vida? No. Y soy consciente que las veces que me he resistido, ese sufrimiento, a fin de cuentas, a quien ha condicionado es a mi propio corazón, en mi fe, en mi esperanza y en mi generosidad. Me atasca. Pero cuando en algún momento he podido, ¿no?, alcanzar esa gracia, porque es una gracia de Dios, os puedo decir con certeza que después de estos 50 años, lo que me ha madurado es el sufrimiento. Lo que me ha madurado es la cruz. Y eso es lo que yo os dejo hoy, como testimonio de vida. ¿De acuerdo? Siempre vamos a crecer y a madurar en la exigencia del sufrimiento y el dolor. ¿Me explico? ¿O creéis que yo maduro, ¿no?, un fin de semana en Palma de Mallorca en la playa? Pues, a ver, maduro no, a lo mejor me bronceo. Quedo más negro, para que me entendáis, ¿no? Pero en realidad la maduración en sí se produce cuando en algún momento tú, delante de Dios, trabajas todos y cada uno de estos aspectos de tu vida, y al trabajarlos y al integrarlos en tu vida, entonces de alguna manera tu crecimiento
espiritual se manifiesta. Porque las lecciones de Dios son las lecciones de la vida, en definitiva. Así que, hermanos, poned desempeño, ¿de acuerdo? Que el Padre Pío os lo hubiera dicho con más firmeza, ¿de acuerdo? Yo que soy un blandengue, ¿me explico? Soy más blandingue, pero el Padre Pío os lo hubiera dicho con un criterio y con una determinación que seguramente os hubiera interpelado y os hubiera invitado, ¿no?, a asumir esa tarea para que nos alejemos de toda cobardía y de toda pusilanimidad y asumamos la tarea extraordinaria de amar con esa capacidad de ofrecimiento. Que amemos como ama Cristo. Como lo dice San Pablo, no habéis llegado al derramamiento de sangre por amor. Qué fuerte que lo dice San Pablo. Y qué alejados estamos nosotros de aprender esa maravillosa lección de humildad. ¿De acuerdo? Así que no os molesto más. Menos mal, Padre, porque estábamos sufriendo. Ofrecerlo, ¿no? Es que hace un calor. Ofrecerlo. Hacedme caso y os aseguro que tendréis paz. Que es la paz que yo os quiero transmitir en este día. ¿De acuerdo? Así que mucho ánimo. Nosotros nos entregamos, ¿no? Y también pedimos la intercesión de la Santísima Virgen María, venerada en el convento de San Giovanni Rotondo bajo la advocación de Nuestra Señora de las Gracias. ¿De acuerdo? Que es la titular del convento donde el Padre Pío realizó toda su labor. ¿De acuerdo? Así que vamos a pedir especialmente la intercesión de la Virgen para que alcancemos esa maduración y esa luz y esa sabiduría en nuestro corazón y en nuestra vida. Amén.